Hola Sebastián, buen día, bienvenido. Bueno, Alejandro, gracias por la invitación. Un placer estar otra vez acá después del año pasado que hicimos un pasaje por la mañana en camión. Bueno, y ahora vamos por la segunda vuelta. Ahí va, claro, para no quedar atrás. Bueno, ¿de qué vas si tuvieses que ser vos el encargado? Después de todo, la comunicación es lo tuyo, así que no te debe costar mucho, y el libro es tuyo, así que te debe costar menos. ¿De qué va esta segunda vuelta futbolista? Bueno, el tema, digamos, la línea por la que va el libro es como una especie de... O sea, tiene una continuidad con que vuelva a la Celeste de antes, pero lo que traté de hacer fue como de darle una mayor preponderancia a la figura de Obdulio y al obdulismo como esa corriente que fui desarrollando en las redes y en el blog, y también en el primer libro, que bueno, que era un poco como... darle mayor destaque, porque me parecía, o sea, a la hora de encarar la escritura de este libro, tenía que plantearme yo antes si realmente valía la pena y cómo lo iba a hacer, para que no fuera, digamos, una repetición o más de lo mismo, sino darle como una pequeña vuelta de tuerca. Y bueno, me pareció oportuno como enfocarlo por ese lado, y bueno, más o menos va por ahí, si bien tiene otras cosas, pero como que el fondo, el hilo conductor más importante va por el lado de Obdulio y del obdulismo. El libro está lleno, igual que el anterior, que vuelve a la Celeste de antes, está lleno de guiñadas, de referencias, de picardías a un discurso común que se supone que el lector maneja por lo menos parcialmente, ¿no? Claro, es un poco como una especie de información que nos cargan ahí en el disco duro a todos, sí, ¿no? Acá en Uruguay, aunque te toque más de rebote o no seas tan futbolero, hay como una especie de matriz ahí, si se quiere, ideológica, ¿no? De que bueno, que el fútbol uruguayo es de determinada manera y ganó determinadas cosas con cierto estilo, y también como que algunas de las cosas van de la mano con otro Uruguay, otras épocas del Uruguay también, ¿no? En cuanto a la manera de ser de la gente o ciertas costumbres, ¿no? Que también son cosas que como que todos más o menos tenemos medianamente claras, ¿no? Claro, con ese ejercicio tan bien desarrollado que aplicamos día a día, y tiene que ver con la idea de la utopía regresiva, ¿no? De que en algún tiempo todos fuimos plenos y felices, ¿no? Claro. Y que lo hemos ido perdiendo. Claro, yo creo que el tema de la nostalgia es un poco patrimonio del ser humano todo, y en el caso de los uruguayos creo que también lo tenemos bastante a flor de piel, entonces como que está siempre eso. Y en particular es muy vinculado al fútbol, ¿no? También, claro, pienso que es por un tema de que el fútbol está tan... arraigado o tiene, claro, dentro de nuestra cultura, es una de las patas, te diría, capaz que más importantes, ¿no? de la cultura uruguaya, aunque vivas adentro de un tupper o seas absolutamente anti-fútbol, de alguna forma te atraviesa eso, ¿no? Sí, si hay partido te enterás. Te enterás, claro, y o sea, lo que puede pasar es que esa gente se enoje porque diga, bueno, estos andan todos como alienados porque juega Uruguay o porque hay un acontecimiento importante, pero se entera de todas maneras, ¿no? Hay algo interesante que sugeriste ahí al pasar, y que tiene que ver con que el fútbol en Uruguay implica cosas que van más allá del fútbol, ¿no? No es el único caso, pero probablemente Uruguay sea de los casos más paradigmáticos del planeta, ¿no? Por lo menos en proporción a su población, la gente que es capaz de llenar un estadio, el número de futbolistas que juegan en primera división y en otros mercados. En relación a la población, estamos hablando de una incidencia probablemente de las más altas del planeta, si no la más alta, ¿no? Y es probable, además, o sea, hay determinados países que sí tienen una cultura futbolística importante, no digo mayor o menor a la nuestra, pero sí está eso que vos decís de que en Uruguay por ahí tienen, en cuanto a manifestaciones culturales que hay alrededor del fútbol, están a la vista. Tal vez sea, por ejemplo, un ejemplo que pongo siempre, es el tema de, por ejemplo, la música. O sea, cuántas canciones hay en el canto popular, no necesariamente de folclore, sino en la música uruguaya, relacionadas con la selección o con el fútbol, por ejemplo. Claro. Y después, bueno, en cuanto a otro tipo de manifestaciones, como libros, como publicaciones periódicas, como revistas que había en otras épocas, o sea, es un fenómeno realmente bastante omnipresente. Pero además vos
vos recordás ese exagerado porque lo recontra sabés, pero yo me atrevo a preguntar, a ver, la constitución de un país, de una república, es la cosa más importante de ese país y de esa república, ¿no? La constitución. Claro, sí. Las normas que hacen que marchemos juntos en el marco de un proyecto llamado nación, república, exacto, país, lo que sea, ¿no? Bueno, yo pregunto, a ver, ¿cuántas constituciones, cuántos estados del mundo festejaron un aniversario de la Constitución haciendo un mundial de fútbol? Haciendo un estadio. Ninguno, creo que ninguno. Pero cuando la gente incluso que es muy crítica del fútbol y tiene que ver y tiene una mirada negativa, con todo derecho, yo digo que se morfa la historia. Es el Estado el que decidió esto. Claro. No es ni Paco Casal como el integrante del Club de los Malos, supo ser de los buenos, y al revés, claro, según quien te cuente la historia, ni no sé quién ni los futbolistas los que inventaron eso. Fue el Estado, ¿no? Sí, que dijo, esto es demasiado importante, tan importante que vamos a festejar los 100 años de la Constitución haciendo un mundial y haciendo un estadio. Claro, además que Uruguay venía en aquel momento de asombrar al mundo, entre comillas, ¿no? En los 2 Juegos Olímpicos que había ganado, y realmente la FIFA entendía que el Mundial debía desarrollarse en Uruguay por ese peso deportivo, y además el gobierno uruguayo tenía eso que vos mencionabas, de que, bueno, el centenario del país, digamos, de la independencia y todo eso, reflejado en ese símbolo que sigue siendo hasta el día de hoy el estadio, claro, venido a menos y descuidado y demás, ¿no? Pero es como una parte de una simbología fuerte también. A propósito, ¿sabés qué? Tuve el honor de conversar con Testoni, el gran fotógrafo uruguayo, sí, el emblemático fotógrafo del Maracaná, claro, en su casa, en un apartamento, resultó ser poco antes de que muriese, en una entrevista que hice para BTV. Y yo en aquel momento, estamos hablando del 2000, 2001, ¿no? Recuerdo, claro, porque después pasó Tavares y el comentario que yo le hice a Testoni puede quedar viejo, ya me vas a entender, claro, vos, porque le dije, explíqueme, Testoni, por favor, explíqueme, porque no me entra en la cabeza Uruguay campeón del mundo, ¿no? Es algo que no me entra en la cabeza, que ¿cómo? Y él me dijo una cosa bien sencilla, me dijo, lo que pasa es que fuimos campeones del mundo en fútbol, porque éramos campeones del mundo en todo. Ponele que con legítimo derecho al viento de la camiseta haya exagerado un poco. Claro. Pero hablábamos de un país que se comía a los nenes crudos de verdad, ¿no? A nivel planetario. Sí. Que miraba y decía, che, a ver. Claro, e incluso hay algunos estudios que ponen en coincidencia, como después de Maracaná, con el inicio también de cierta debacle económica, ¿no? No vamos a meternos en temas que son para especialistas en la materia, pero sí como que de cierto declive posterior a eso, ¿no? En lo económico y de cierto país que fue y dejó de ser, ¿no? A raíz de como que quedó anclado ahí también con Maracaná, claro, como un mojón, ¿no? Como un mojón, exacto. Claro. Vos sabés que yo soy de los que creo que Tabaré vino a estropearnos, Tavares vino en Oviedo, donde Tavares dirigió el Oviedo. Sí. La familia de mi esposa, hay familia de mi esposa en Oviedo, son de allá. Mira. Entonces cuando fueron mis suegros, tiempazo atrás decía, qué bien ese Tabaré de ustedes, ¿eh? No le decían Tavares. Ah, le decían Tabaré. por eso me vino el lapsus. Bueno, yo creo, molestando un poco, que Tavares vino a molestar justamente el discurso que tanto mal y por lo tanto tanto bien nos hacía, y era que lo que tuvimos lo perdimos, claro, que gloriosos fuimos solo antes, que si tuvimos alguna chance tiene que ver con el pasado y que íbamos de mal en peor. Tavares, cuando digo Tavares, el proceso que él conduce, claro, no solo él, naturalmente, se da de bruces contra todo eso, porque de un momento a otro nos colocó en una superliga de selecciones que, como sin querer, ya nos acostumbramos a ir a los mundiales, claro, a pasar de serie y a alargar el pescuezo como diciendo, y a ver qué es lo que se viene, ¿no? Claro, y aparte ahora nos lleva a que nos ponemos fino también en el hecho de decir, bueno, perdemos un amistoso con el campeón del mundo y
fuimos poco ambiciosos, ¿no? Que además, curiosamente, se da de bruces con el argumento de que vuelva a la celeste de antes. Claro. Que más bien no buscaba tanto el arco rival. No me refiero a la de antes del 24-28, eso claro. Más traidita acá, claro, ¿no? Sí. Yo recuerdo a Julio Ríos indignado en el primer partido de Uruguay, diciendo, ¿qué es esto de estar poniendo, celebrar con aplaudiendo hasta con los pies? Que Torreira hubiese ingresado para el segundo partido. Dejémonos de pavadas, ¿no? Claro, sí. Como Torreira como especie de símbolo de... El que juega en el medio campo no tiene que saber con la guinda. Esto lo digo yo, no. Aquello que ganamos la posesión en el primer partido y era una cosa... Curiosamente, un discurso que a veces uno lo encuentra medio parecido a cuando no peloteás a Francia, claro. a Brasil, se indigna. Claro, sí. Claro, nos llevó a eso, justamente. Pero no quedamos que estaba bien jugar con Torreira y con Bocio. Claro. Bocio Saraley. No habíamos quedado que eso era lo bueno. Claro. ¿Cómo te indignás si ni al tanque podés pelotear? Claro, totalmente, ¿no? Claro. Eso sí, o sea, vino a justamente por ser un proceso que no tiene precedentes, o sea, no hay un proceso de tanto tiempo, claro, organizado y demás, con el que se podrán tener alguna discrepancia según el caso, pero, o sea, como que vino a romper también con ese paradigma de que Uruguay tenía que, por dos ejemplos, ¿no? Uno, ganar porque tenía esa camiseta celeste que el destino eligió, como dice la canción. Y todo el mundo boca abajo. Claro, y ya eso nos hacía mejores que los demás y había que ganarle a esto porque, bueno, ¿quiénes son estos? Y después lo otro de que creíamos eso de que, bueno, sí, igual yendo una semana antes salíamos campeón del mundo y la desorganización siempre fue lo nuestro. Entonces como que vino a romper un poco con esas dos cuestiones que son, o sea, estaban bastante arraigadas y siguen estando de alguna forma. Hay algo que... Uno de los capítulos de tu libro que ilustra un poco esa lógica, ese tipo de razonamiento, es a favor y en contra, el hijo de Pablo Forlán. Claro. Bueno, eso es un poco lo traje del blog, ¿no? Del blog de que vuelva a la celeste de antes, que era un poco como una reivindicación que se hizo de justamente, como yo le llamo en forma jocosa siempre, como el hijo de Pablo Forlán, porque es como una manera anticuada de verlo, como decir, bueno, cuando surgió era el hijo de Pablo Forlán. Claro. Entonces era como aquel muchachito que nadie sabía, medio que jugaba en Independiente, entonces vino. Claro, pero ya nadie tiene dudas acerca de que desde el palmarés... Claro, ya Pablo Forlán pasó a ser el padre. Incluso la calidad. Claro, sí. Pablo es el padre de Diego. Es el papá de Diego, claro, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, bueno, como ese a favor y en contra fue como una especie de reivindicación, ¿no? Después era como una figura a la que siempre en tono de ironía, ¿no? Se criticaba. Claro. Y entonces, porque además, Diego representa lo peor del nuevo futbolista uruguayo, ¿no? Claro, pero a la vez, viste, acá también yo le busco como que él también, bueno, pasó por el plantel del 2002 y salió ileso y era querido por esa gente. Entonces, bueno, algo tendrá que tener. Porque ese plantel del 2002 que se transformó en el... ese plantel... A ver, ayudarnos a entender, ¿por qué haces tanto hincapié? Incluso creo que es el capítulo anterior, ahí va. Test, ¿qué integrante del plantel del 2002 sería? Descubra usted qué dicen sus hábitos cotidianos sobre su personalidad y cómo encajan las características de algunos de los siguientes compatriotas: el canario Pablo García, Álvaro Alexander Recoba, el hijo de Pablo Forlán, otra vez, el dios de ébano Richard Morales, Ronald Paolo Montero y el mago Fabián O'Neill, ¿no es cierto? Acá está la lista de una especie de símbolo que quedó ¿Cómo qué? A ver. Claro, ese plantel, la historia viene cuando yo empecé, primero con el Facebook de que vuelva a ser antes por el 2013 y después con el blog y Twitter y demás, que fue todo lo que llevó, bueno, desencadenó el primer libro y el primero desencadenó el segundo. Era como el primer plantel que tomaba como especie de medida para comparar lo de ahora, lo de ahora del 2013, con lo medio inmediatamente anterior como para jugar con esa comparación por el absurdo, ¿no? Aunque de alguna manera había como implícito también un homenaje a esa gente que, bueno, claro, que deportivamente le tocó por ahí una época mala, pero no dejan de ser reconocidos como grandes jugadores, bueno, pero son también hijos de otra época, ¿no? Claro, porque si hay algo que de la barra del 2002 se dice, no hay forma de no decirlo, quiero decir, es la inmensa calidad, claro, ¿no es cierto? Entre otros, la de Fabián O'Neill,
si me apurás, para mí, el más despegado de todos en cuanto a talento, digamos. Su potencialidad, sí, claro. Sí. Porque es una cosa que vos decís, además un jugador que realmente son de esos que en este juego absurdo que nos gusta hacer a las personas, decir, ¿jugaría ahora? Bueno, claro. Fabián O'Neill sí tenía condiciones para jugar ahora, ¿no? Sí. Y aparte es como tal vez el gran caso de los últimos 20 o 30 años del fútbol uruguayo es de ese jugador que llegó a mostrar por un tiempo bastante corto, ¿no?, todo ese potencial, con todo lo que todos ya sabemos, y sin embargo siempre nos dejó preguntando, ¿no?, ¿qué hubiera hecho este tipo en condiciones normales? Pero ¿no? que yo digo que son los futbolistas que para ese discurso, tan enamorado del pasado o del que hubiese sido así, claro, son perfectos. Claro, tiene que haber eso. O sea, porque Uruguay es un poco eso también. Claro. Es bueno, no nos alcanzó en esto. Pero en realidad, como decimos el hermano, claro, ¿no? Claro. El otro caso que ponés. Claro, el hermano jugaba mejor. Claro, le gustaba la noche, no le gustaba entrenar, o se partió la rodilla, ¿no? Claro, y muchas veces son como hasta leyendas urbanas que se van agrandando, ¿no? Desde ya. Sí, no, había uno en el barrio allá que no sabe lo que era, bueno, nadie lo conoció. O que prefería jugar con los amigos, claro, ¿no? En lugar de primera división. Claro, generando además implícitamente una idea de que fue más leal a los suyos. Claro, y a sus orígenes, como cierto romanticismo, ¿no? Y otros códigos de otro tiempo. Por eso ahí, digo ¿no? que tu libro lo desarrolla y lo fundamenta implícitamente. Por eso yo siempre he dicho que Diego Forlán no aplica para nada en eso, porque además Diego Forlán se fue haciendo jugador de fútbol cada vez él más por su propia cuenta, ¿no? Claro, no por su talento necesariamente. Es un caso además. No le pegaba bien con la 2 y empezó a pegarle. Y que él se tuvo que ir a jugar a Argentina, ¿no? Por ejemplo. Claro, porque justamente no tenía la calidad adecuada. No, y aparte porque acá también estaba como siempre bajo la lupa porque era el hijo de Pablo Forlán. Y era como que, claro, se lo miraba medio de reojo y bueno, porque era de otro origen social también, ¿no? Había todas unas cosas ahí, revueltas, ¿no? en torno a él que... Me gustaría que nos hables algo en el último tramo de la charla por hoy de el libro con la mirada internacional, obdulismo internacional incluso, aludiendo además a algunos referentes del fútbol, ¿no? Desde Eric Cantona, el francés, ¿no? El que cuando se calienta entra a la tribuna y casca a uno. George Best, el de Irlanda del Norte. El Tano, Chinaglia, ¿no? Bueno, Ronaldo, el brasilero. El verdadero. Claro. Zidane, el francés. Y por supuesto el Diegote, ¿no? El Diego de la gente. Que no podía faltar. Claro, bueno, hay como dos capítulos ahí que yo me quería permitir incursionar en ello, que era un poco esa mirada, porque muchas veces en el intercambio de las redes, ¿no? Mucha gente siempre preguntaba, bueno, y no hay obdulismo fuera de fronteras. Entonces era como una cosa que yo al principio la había cerrado a un patrimonio exclusivo de los uruguayos y después fui viendo que era posible jugar, ¿no? Por el lado del humor con algunas cosas, encontrar ciertos paralelismos de los que agarrarse, ¿no? Y entonces, bueno, es una mirada, hay dos capítulos, uno es ese de que vos mencionás de los jugadores obdulistas de otros países, y después también hay un ranking de los equipos obdulistas fuera del Uruguay. Claro. Que de repente son equipos a los que en algún momento le hemos tenido simpatía por haber tenido jugadores uruguayos o porque tienen determinados valores con los que nos sentimos identificados. Y entonces, bueno, volviendo a ese de los jugadores, bueno, es un poco algunos que son como debilidades personales mías, ¿no? Como, por ejemplo, te diría que los tres primeros del ranking, Maradona, Ronaldo y Zidane, son para mí, o sea, son los tres jugadores que más admiré y más me gustaron. Entonces, bueno, era como quien dice fácil encontrarles la... Porque acá cuando hablamos del obdulismo no estamos hablando necesariamente del... quiero decir, más allá que Obdulio, obviamente yo no lo vi, vos tampoco, incluso las imágenes que tenemos son pocas, limitadísimas, claro. Con él jugando, ¿no? Sí. En cantidad y en calidad también, ¿no? Pero en todo caso está lejos. Uno podría decir que estamos lejos en suponer que Obdulio era un mal futbolista. No, claro. Y en algún punto hay una idea de que lo que hacía era ascendencia en los suyos y intimidación a los rivales a través de su fortaleza física y, por qué no, sus golpes, ¿no? Y a mí me parece que eso está peleado con la realidad.
Claro, eso es como a veces cuando se dice que como que a un actor, ¿no? Vos que sabés de eso, cuando dice, bueno, se le comió el personaje o algo así, ¿no? Sí. O como que se lo asoció a determinado rol que cumplió en algún momento y eso sobrepasó al verdadero Claro. alcance. Pero en este caso quizás peor, porque cuando a uno se lo come el personaje, ponele, es porque uno inventó un personaje y se empezó a sentir cómodo en él. Y él mismo, claro. Y él mismo se mira Claro. al espejo y se ve como ese personaje, ¿no? Claro. Que hay múltiples casos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a mí me parece que Obdulio entre comillas, se la ligó. Terminó Sí, siendo claro. como... Se terminó sin, como... sin él mismo buscarlo ni Claro. pretender. Sí, sí. Es una hipótesis que tengo, tampoco lo tengo muy desarrollado. No, seguramente de las cosas que yo he leído, ¿no? Y más o menos que conocemos, seguramente era una persona que nunca se sintió cómodo con ese rol que le asignaron, como Eso. que o que incluso yo le asigno acá, ¿no? De incluso, filósofo, de profeta, ¿no? De todas esas cosas. Con algunas de sus respuestas en distintos reportajes, porque no ha tenido otra forma que uno conozca, ¿no? Su opinión. Claro. A menos que te hayas ido con él a tomar una o te haya invitado en su casa a Villa Española a comer un Claro. asado, pero bueno, eso le habrá pasado a muy pocos privilegiados, ¿no? Totalmente, claro. Y a nosotros por edad imposible. Claro. Pero si hay algo que no se le puede decir a Obdulio, es que representa el pensamiento reaccionario conservador a propósito de que todo pasado fue mejor y que lo bueno ya había pasado, ¿no? Claro. Es más, él dice con ironía, el mejor fútbol era elegante, porque yo era joven. Claro. Pero cualquiera sabe que está haciendo una ironía con Claro, eso. sí, sí. Claro, porque no, era pero joven. además él muchas veces incluso fue en contra de eso que yo recojo ahí, que lo pongo al principio del libro como una frase que me llamó la atención, porque él siempre decía que Uruguay no había sabido aprovechar la gloria de Maracaná y se había quedado como estancado ahí y que en el fondo él creía como que le había hecho más mal que bien. Como que hay como una contradicción ahí también, ¿no? Que en el fondo, digo, Obdulio tal vez, o sea, es una persona como cualquier otra, que por ahí se le dificultaba a veces también manejar toda esa carga que se le había asignado, y dado su perfil extremadamente bajo, me imagino que habrá sido todavía más difícil. Ranking de equipos obdulistas en el exterior, ¿no? Señalas al Sevilla de España. ¿Por qué? En 2 palabras, vos lo desarrollás. El Sevilla por aquella época que estuvo plagado de uruguayos, tal vez no con el mejor rendimiento deportivo, incluso con algún descenso, pero era una época que jugó desde Salayeta y Olivera hasta Gerardo Rabaida, pasando por Tabaré Silva, en tipo de está, Marcelo Otero y alguno más que se me escapa, pero Magallanes jugó también. La Juventus de Italia, ¿no? La vecchia señora. Claro, la Juventus asociada a la década de Ronald Paolo Fontero, claro. ahí en la defensa. El mejor zaguero que vos y yo hayamos visto, ¿no? Me imagino, ¿o no? Y bueno, sí, aparte hay una bueno, ahora está Diego que nos... Claro, sí, es como un continuador, digamos, pero sí, Paolo fue... Pero, estadística pura, ¿cuántos años jugó Paolo en la primera división del Juventus? No, y aparte en tal vez la mejor Juventus no sé si de la historia, pero una de las mejores, ¿no? O sea, ganando todo. En un equipo plagado de figura con Zidane incluso y Del Piero y un montón de grandes jugadores en un fútbol italiano que era en aquel momento el mejor era la liga, ¿no? Claro, era la liga, claro. Bueno, y después hablando de la liga de ahora, que es la española, ¿no? Más allá que quizás siento que la inglesa ha crecido bastante, incluso la alemana, yo ahora, no sé, siento que a mí me gusta ver la alemana. Sí, no pero sé. es como una liga que siempre estuvo más de puertas hacia adentro, ¿no? Sí, claro, sí. No necesita mucho tiempo. También es eso, ¿no? Sí, también. No. Pues incluso se da que los jugadores alemanes tampoco salen tanto es como una... Sí, ellos están bien las ahí. Estrellas alemanas y juegan ahí. Yo pienso que los tipos de empezar. Me gustan los partidos estos que tengo. Lo que gano me da para comprar una cortadora de césped si me crece mucho el pasto. Claro, entonces ¿no? se quedan ahí. O 2 cortadoras de césped, me imagino, ¿no? ¿Para qué van a ir a...? Y estoy acá cerca de mis primos que tienen los gurises, que ya cumplen años, me gusta también cumplir. No, es decir, tengo la cervecería de confianza acá, cerca. Que además sé que la entrenadora esa no va. Claro. Y si va, no nos vimos ninguno de los dos. Nada, claro. Sí, ¿No? es como un fenómeno, una cosa más que no... Como que no genera tanto interés mediático tampoco para afuera. Lo que pasa es que los futbolistas en sí mismos ya lo tienen, entonces a mí me viene como cierta curiosidad a ver cómo, salvo cómo cuando están jugando, la ¿no? época que mirábamos por Canal 5 el fútbol alemán. Pero aquello formaba parte de una rareza que tenía que ver con que
grosería. Hay fútbol en otros países. Claro, bueno. Casi. Hay otros países. Una época. Era la época de la dictadura. Entonces, pre-globalizada. Era una cosa muy cerrada desde toda perspectiva. Entonces, claro, que hubiese alguien que nos mostrara con Salcedo, era el relator, ¿no? Era, sí, claro. Salcedo, ¿no? Y aparte llegaban todos los enlatados que venían a Canal 5, tenías aquello de Telematch. Tal cual. Y series, había todo lo Transtel. Bueno, pero volviendo a la serie que más o menos importa ahora, que es la española, porque además hay buenos y muchos futbolistas ahí, y jugando en equipos importantes. Ahora incluso en el Real Madrid, ¿no? Claro. Que el Real Madrid últimamente medio que no tenía uruguayos. Colocamos al Atlético de Madrid. Claro, y el Atlético, hay como toda una creencia medio generalizada. Primero que tiene como una característica que está un poco a la sombra del Real Madrid, entonces es como ese paralelismo con nosotros que estamos metidos entre medio de Argentina entre y Brasil. Dos poderosos, claro. Claro. Y bueno, y tiene como ese carácter sufrido, ¿no? de sus hinchas, que también se puede trasladar un poco a la manera de ser del uruguayo, ¿no? Estamos hablando igual de cuadros grandes millonarios, ¿no? Claro, sí. No, en una época en la que el fútbol es incluso hay como algunas manifestaciones, ¿no? Como en contra del fútbol moderno, que también se dan en España, porque hay gente que dice, no, yo no quiero esta liga de que de repente tengo 20.000 japoneses sacando fotos en el estadio del Barcelona, sino que quiero ese fútbol más folclórico de antes, que la gente iba con un refuerzo y la bota de vino. Claro. Hay como toda una... Eso, claro. Está como en tensión esas dos extremos, digamos, ¿no? Y pasa, ¿no? Y también equipos por ahí menores que como que no pueden seguir el paso de ese fútbol mega millonario que va para otro lado. Entonces hay como en todos lados, a mayor o menor escala, pasa eso, ¿no? De la mirada hacia el pasado. Pero también el Atlético, vos lo señalás, tiene futbolistas uruguayos. Claro, y ha tenido, y incluso en otras épocas que no son las de ahora, ¿no? De ese Atlético que ha llegado a una final de Champions y ha ganado ligas, ¿no? Con el Cholo Simeone, ¿no? Que claro, como que se le asignan también determinadas características que tienen que ver con que de repente la prensa acá o en otros lugares como dicen, mira, estos juegan como claro, pero juegan es en la Uruguaya. Se ve obligado, o es su naturaleza, no sé, tampoco tengo tanto conocimiento, ante los poderosos de hacer planteos técnico-tácticos similares a los que haría un equipo uruguayo, ¿no es cierto? Claro, sí, además él le gusta jugar también con ese discurso de, bueno, nosotros invertimos menos que el Barcelona y el Real Madrid, cosa que incluso salieron hasta algunos estudios comparativos. Que no tanto. Que no era tan así. Claro, por eso te lo dije al pasar. Claro, cuidado que... Pero le gusta, le ¿no? gusta esa idea de que nosotros somos los pobres. Claro, y es como que, bueno, que el Barcelona y el Real Madrid serían como la Argentina y el Brasil para nosotros. Exacto. Pero encima, bueno, ni hablar de Godín, ni hablar de Josema, el 70% uruguayo que se ha transformado en Griezmann, ¿no? Claro. ¿No? Que haciendo cosas que no da. Bueno, y un poco más atrás lo de Forlán también, que fue ganando títulos, ¿no? Saliendo goleador. Fue Pichichi. Claro. Y además tiene el profesor de educación física, el preparador, profe ¿no? Ortega, el profe es uruguayo también. Es como... Claro. Y contame lo de Gimnasia, medio que terminando, lo del Lobo. Lo de Gimnasia es un poco una guiñada, ¿no? Es un equipo que también tiene eso, ¿no? Como que por ahí está opacado por Estudiantes de La Plata, que es el que ha logrado la gloria internacional, y Gimnasia tiene muy poquitos títulos, tiene una Copa Argentina y muy poco. Y no mucho más, pero sí tiene encontré como una línea ahí de paralelismo, de que es el hincha de Gimnasia es como un hincha sufrido y muy fiel también, ¿no? No tanto en el juego de Gimnasia, ¿no? Que claro, a diferencia de Estudiantes, sino en cuanto a la adhesión a sus colores, ¿no? Claro. Y a su vez también ha habido muchísimos uruguayos que han jugado ahí, que han sido algunos ídolos, otros no tanto, pero mucho uruguayo de perfil bajo, ¿no? Sí. No la gran luminaria, bueno, ¿no? Sanguinetti es un caso Sanguinetti, paradigmático, claro, ¿no? que hasta hace poco tenía el récord de el jugador con más partidos jugados en la historia del club, que ahora es el segundo y es el extranjero con más partidos. Claro. Y después, no sé, Hugo Romeo Guerra, Adinolfi, un montón más. No, y el propio hecho de que Gregorio haya hecho debutar a los mellizos, ¿no?
Claro. Los mellizos también. debutaron con... Y después, bueno, que hay una particularidad también que me parecía bueno destacar, que hay un relator partidario que se ha hecho bastante conocido acá también, Alberto Raimundi, con quien tengo contacto por las redes y demás, que apoya mucho Uruguay, ¿no? Tiene proyecto. la causa. Claro, y el tipo es además de totalmente enfermo de gimnasia, pero él, por aquello de que él de chico venía a veranear a Uruguay y escuchaba radios uruguayas y le gustaban los relatores. Y los relatores uruguayos. Claro. Que en eso, objetivamente, siempre le hemos sacado una distancia, ¿no? Sí, y él es hincha de la selección uruguaya, no hincha por Argentina. Ya ha venido a relatar a Uruguay, entonces bueno. Ahí está pasado rosca. me parecía bueno meterlo ahí, además que bueno que el otro día saqué una foto y lo puse en Twitter y estaba como loco. Que le guardaran libre, Bueno, segunda vuelta abdulista, también tiene otro capítulo vinculado a la mujer, porque la mujer también, ¿no? La mujer abdulista. Bueno, es una buena excusa, primero para el regalo de Navidad, que siempre se necesita, y segundo para seguir conversando sobre esto que nos identifica por identidad o por alteridad, que es el fútbol, ¿no? Claro. Así que desde ya, gracias por la visita y también gracias por el aporte y el libro. Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre se pasa bien acá. Hoy con mucho calor sin el aire acondicionado. Pero viste, por la radio no sale, si no lo decimos no pasa nada. Vamos arriba, no, pero transpiramos la camiseta. Totalmente. Como un equipo de Obdulio nos lo exige. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.